Buenos días, Silvia. Buenos días, Juan. Buenos días, Jennifer. Buenos días, profe. Bienvenidos. Buenos días, profe. Muy buenos días, Jennifer. Bienvenida. Buen comienzo de semana para todos. Vamos a darle unos minuticos a sus compañeros e iniciamos. Gracias. Bueno, son las 8:06. Hay 8 estudiantes. Vamos a darle unos 2 minuticos más e iniciamos.
Bueno, buenos días para todos. Buen comienzo de semana. Buenos días, profe. ¿Cómo vamos? Bueno, ¿cómo les fue con su ensayo? Yo quiero que hoy tengamos, si me hacen el favor, vayan descargando la ley 100. Vamos a comenzar a mirar el articulado de los temas. Hay aquí un correo para que me lo confirmen. Juan Diego. Silvia. Me hacen un favor, cada uno me envía en este momento un saludo al WhatsApp. Les voy a dar su nota del examen. Discúlpeme, no les dije que individual, por ese derecho a la privacidad. ¿O quieren que le dicte la nota? Silvia, ¿qué me sugiere? Profe, pues yo creería que es más rápido dictada, ¿no? Bueno, Sí, entonces voy profe. a dictarle ya la nota. ¿Todos están de acuerdo? Jason, Yesen, señora, Danielita, señora. nota fue 5. ¿5? Sí, Danielita. Bueno, profe, gracias. Vayan tomando nota. Silvia, Sí, profe. y Silvia, su Días. nota fue 5. Vale, profe, gracias. Vanessa López Aldana. Buenos días, profe. ¿Cómo está, Vanesita? ¿Cómo está ese audio? Aquí, muy bien, profe. Muy bien. Oye, bien Esforcé. entrecortado, Vanesita. 4-5 es su nota. Gracias, profe. Y Maciel. Sí, profe, buenos días. Buenos días, Maciel. ¿Cómo vamos? Maciel, su nota es 5. Gracias, profe. Casey. Buenos días, profe. Buenos días, Casey. Bienvenida. Y Casey, su nota es 4-7. Gracias, profe. Y Rocío Andrea Bermúdez. Presente, profe.
¿Dónde está Andreita? Aquí estoy. Andreita, su nota es 4. Paulita. Bueno, profe. Kevin. Kevin es. Hola, profe, buenos días. Hola, Kevin, buenos días. ¿Cómo vamos? Kevin, su nota es 4. Profe, muchas gracias. Bueno, Kevin. Aquí tengo un correo. ¿Me dan el nombre? Correo dayan1407@gmail.com. ¿De quién es? Yo, profe, Jennifer Correa. Ah, Jennifer, ese como tengo por correos, Ah, entonces quedé como perdida. esa soy yo. Jennifer. Jennifer, su nota es 4.2, mi niña. Gracias, profe. Bueno. Muy bien. Angie Lorena Urquijo. Hola, profe, buenos días. Lorenita, buenos días, ¿cómo vamos? Muy bien, profe. Ah, bueno, Lorenita, su nota es 4.5. Wendy Gracias. Lorena. Hola, profe, buenos días. Lorena, buenos días. Comenzando semana en forma, ¿no? Sí, señora. Bueno. Lorena, su nota es 5. Bueno, profe, gracias. Paula Andrea Martínez Cadena. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo vamos, Paulita? Bien, sí, señora. Bueno, su nota es 5, Paula Andrea. Vale, profe, gracias. Juan Diego. Profe, Juan Diego, buenos días. buenos días. Juan Diego, su nota es 4.5. Gracias, profe. Tomás Santiago. Diana Caterina. Presente, profe. Dianita. Su nota es 4.7. Vale, profe, muchas gracias. Nicolás. Nicolás. No ha llegado. Bueno, me faltan ellos dos porque no han llegado. Nicolás, Juan Diego y Tomás. Bueno, los felicito. Les fue muy bien a todos. Tienen muy claros los temas. Vamos a continuar con... Habíamos dejado pendiente el viernes que me cuenten cómo les fue con ese ensayo. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? Maciel. Juan. Kevin. Bueno, entonces vamos a avanzar hoy en nuestra clase número 11. Indemnización sustitutiva de saldos. Pongan por ahí el título. Indemnización sustitutiva de saldos. ¿Alguien tiene ya la ley 100?
Profe, qué pena, ¿me puede repetir el título, por favor? Indemnización sustitutiva de saldos. Pero no sin antes, voy a mostrarles lo que ustedes ya tienen. Auxilio funerario. Para no entrarnos tanto en esos temas en este momento, pero si es por muerte del afiliado, el auxilio funerario equivale al último salario cotizado por el trabajador. Auxilio funerario. El auxilio funerario equivale, no puede ser inferior a 5 salarios mínimos mensuales vigentes, ni superior a 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Entonces, muchas veces tenemos a nuestros padres afiliados a esos seguros funerarios y cubren todo, ¿no? Pero si está gozando de una pensión, esos documentos se pasan al fondo al que esté afiliado y van a dar ese auxilio funerario. Es solamente para el pensionado. Pronto no podemos decir que para los beneficiarios les cubre auxilio, no. Es para el pensionado. Paulita, yo le había dado nota. ¿A cuál de las dos, profe? ¿A cuál le di nota? A las dos. Ah, bueno, se acabó de conectar Paulita Bermúdez, dije, pero ya le di nota. No, yo estoy hace ratico ya ¿Sí? conectada. ¿A Sí, quién sí. acabé de admitir? Bueno, y a Tomás. Entonces, auxilio funerario. Ese auxilio funerario no puede ser menor a 5 salarios mínimos ni mayor a 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Y se recibe sobre el último salario que haya recibido esa persona pensionada. Bueno, muchachos, si tenemos, de pronto muchas personas no lo saben, tenemos nuestro padre, generalmente afiliamos a nuestros padres a esos auxilios, después se pide esa documentación en la aseguradora en que tengamos ese servicio y se radican en el fondo de pensiones en que hubiera estado nuestro familiar, llámese padre, llámese, bueno, quien esté recibiendo esa pensión. Bueno, en cuanto al auxilio funerario, después nos entraremos más en ese tema. Y viene indemnización sustitutiva. Vayan tomando nota. ¿Qué es la indemnización? Es el reconocimiento económico que se le hace a un afiliado o a una afiliada del régimen de prima media con prestación definida que no alcanza a cumplir con las semanas de cotización para el reconocimiento de la pensión de vejez, aun cuando haya cumplido con el requisito de edad. Entonces, quiero que alguno me ayude con el artículo 37 de la ley 100 del 93, si me hacen el favor o alguna. Artículo 37 de la ley 100 del 93. ¿Quién me quiere ayudar? ¿De qué estamos hablando hoy? Profe, el artículo 37 de la ley 100 del 93 señala que la indemnización sustitutiva será equivalente a un salario de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas. Y a ese resultado se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes de cotización sobre los que se hayan hecho las cotizaciones. Bueno,
Entonces, las personas que habiendo cumplido la edad, ojo ahí, ¿los qué edades? ¿Mujeres y qué edad hombres? ¿Qué edad mujeres y qué edad hombres? 57 mujeres, 62 hombres. Bueno, yo veré. Entonces, si la señora cumplió sus 57 años y el señor cumplió sus 62, pero no tiene las semanas, porque es que el anhelo de toda persona que está trabajando y aportando a su seguridad social enfocada en pensiones es obtener esa pensión de vejez. Entonces, en este caso, así no haya cotizado las semanas, así no le alcance, entonces cumplió su edad, pero en algún momento puede declarar su imposibilidad de seguir cotizando. Ya no tengo en dónde sacar para seguir pagando y de pronto completar mis 1.300 semanas o mis 1.150 semanas. Ya tengo la edad, pero definitivamente no puedo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene derecho a recibir en sustitución esa indemnización que es equivalente a un salario base de liquidación y lo que acaba de decir su compañero, promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas. Y ese resultado aplica el promedio ponderado y esas son las proporciones para que comience, para que reciba ese dinero, esa indemnización sustitutiva en un solo pago. Entonces, me declaro imposibilitada de seguir de pronto pagando porque podría buscar mis 1.300 semanas o mis 1.150, pero me queda imposible. Entonces, tengan en cuenta ese artículo 37, donde nos habla de los porcentajes y el concepto. Entonces, ¿cuándo procede la indemnización sustitutiva? ¿Cuándo procede la indemnización sustitutiva, mis estudiantes? Entonces me van a decir que procede cuando el cotizante o la cotizante o afiliada o afiliado no estructura ese derecho a pensionarse. ¿Por qué? Porque cumplió la edad y las semanas no me alcanzan. Entonces, me declaro impedida o impedido para seguir cotizando. De pronto alcanzo semanas, pero no tengo el ingreso. Entonces, soy apta o apto para pedir la devolución o reintegro de los aportes que he realizado durante el tiempo que comencé y hasta la fecha, porque me declaro totalmente insolvente para seguir cotizando y tengo la edad. Esa es la indemnización sustitutiva. Entonces, tiene ya que la indemnización sustitutiva, ¿qué me quiere decir, Maciel? Maciel Castillo. Bueno, voy a continuar y hacemos un quiz por ahí al final. Dice que las personas se afilian al fondo de pensiones y cotizan en él con el propósito. ¿Cuál es el propósito? De algún día pensionarse. Entonces hay casos en que el afiliado nunca ha logrado aportar de manera juiciada, llámese porque no tiene un trabajo fijo, llámese porque es independiente y su ingreso no le alcanza, entonces cotizó no tan ajuiciado, ¿no? Pero cumplió la edad y tiene la opción de seguir aportando. Las 1.300 o 1.150 en el privado. Sin embargo, en algún momento de su vida, se entera de que existe la indemnización sustitutiva de pensión. Es la devolución de los aportes que he realizado. Ya, llamémoslo así. Cuando la persona no logra cumplir los requisitos para lograr la pensión, pide esa indemnización y esa indemnización, ¿cómo nos la paga?
en un solo pago el valor que haya tenido aportado. Perdónenme que pase el avión. Entonces aquí hay una diferencia de cómo se va a llevar en el régimen de prima media en el público y cómo se va a llevar en el privado en los fondos. Entonces, esa forma de devolver los aportes que yo ahorré y no logré cumplir la edad y me declaro impedida para seguir aportando a pensiones, tiene el nombre de indemnización sustitutiva en el público, en el régimen de prima media. Y en los fondos privados se le llama devolución de aportes. Cuando yo les diga, la indemnización sustitutiva se aplica en los fondos privados. Si alguien me dice sí, me va a decir sí se aplica la devolución, pero no se llama indemnización sustitutiva, sino que se llama devolución de aportes en el privado. El término indemnización sustitutiva se utiliza en el público, en el régimen de prima media, en pensiones. Ya tengo 3 preguntas para hacerle, muchachos. Entonces, ¿quién me quiere decir a quién se le aplica, quién puede solicitar o pedir la indemnización sustitutiva? Juanito. Mi Silvia, ¿se me está escuchando? Sí, profe, yo le estoy escuchando bien. Ay, no me siento sola. Nadie me ha contestado. Gracias, Silvia, por responderme. ¿Alguien sabe qué es la indemnización sustitutiva? Yo, profe. Kevin, gracias. Bueno, por su entonces dice, es el participación. reconocimiento económico que se le hace a un afiliado al régimen de prima media con prestación definida, que no alcanza a cumplir con las semanas de cotización para el reconocimiento de la pensión de vejez, aun cuando haya cumplido con el requisito de la edad. Pero explíquemelo con sus palabritas. Mi Kevin. Profe, pues eso sería como una ayuda, ¿no? Para el régimen de prima media, que no alcanza a cumplir es que no haya cumplido las semanas de cotización para la vejez, ¿sí? Es como un subsidio, se podría llegar a decir, ¿no? Como una ayuda, como una ventajita que se le puede dar a las personas que no hayan cumplido con la semana, Pues ¿no? ojo que no ¿Me es una equivoco? ayuda, porque es que usted está ahorrando. Es su pensión. Pero ¿en qué momento la puede pedir? Si Kevin cumplió sus, ¿cuántos años tendría que haber cumplido? 62. Kevin debió haber cumplido 62 años. Entonces, cumplió la edad, pero no tiene las semanas. ¿Qué podría hacer Kevin? Tiene 2 opciones. ¿Cuáles son, Kevin? Tocaría negociar, ¿cierto, profe? Sí, tiene 2 opciones. ¿Cuáles 2 opciones tiene? Profe, la verdad no tengo muy claro ese punto, qué pena. Bueno, entonces, primera opción. Cumplí mi edad, cumplió sus 62 años, pero no le alcanza la semana. Si el anhelo de toda la persona cuando empieza a aportar es, cumplo la edad y me pensiono. Y resulta que no, porque no le alcanza las semanas. ¿Cuántas en el régimen de prima media, Kevin? ¿Cuántas debe tener? ¿No son 1300? 1300 semanas. Muy bien. Y si estuviera en el privado, ¿cuántas debiera tener, Kevin? 1150. Exacto. Pero como Kevin no tiene las semanas, él tiene 2 opciones. Ayudémosle a decidir. Primera opción. ¿Cuál sería? ¿Quién puede identificar?
La primera opción que le recomendaría a María Lucinda es Kevin, pues siga aportando hasta que complete 1.300 semanas. Y entonces espere el tiempo para que reciba su pensión. ¿Mm? ¿Qué recomendación le daría Lorenita a Kevin? Si Kevin le dice, no, Lorenita, imagínese que yo de dónde sigo pagando. No tengo trabajo, a esta edad, 62 años, no consigo, no estoy haciendo nada. Entonces, Lorenita, con su conocimiento, ¿qué le diría? Lorenita Chávez. Lorenita. ¿Qué le diría a mi Lorena? Entonces yo le diría, Kevin, pues definitivamente usted está afiliado en el Colpensiones, en el régimen de prima media, en el público. Existe la figura de la indemnización sustitutiva. Pídala. Pida ese ahorro y hace algo con esa plata, porque si no tiene de dónde. Entonces, allí van a coger y van a hacer un análisis de cuánto. Kevin, alzó la manito, tiene la palabra. Profe, entonces las dos opciones serían, si yo cumplí la edad y no tengo las semanas, entonces seguir aportando. Y la segunda opción sería aplicar a la indemnización sustitutiva, ¿sí? Sí. Muy bien, Kevin. Entonces, pide su indemnización sustitutiva si está en el público, en el régimen de prima media. Nicolás tiene la palabra. Profe, es que yo tengo una pregunta de este tema, a ver si me puedes dudar un punto, por favor. Claro, Nico. Dependiendo de la persona, del hombre de 62, o ¿cuántas semanas tendría que tener un límite o depende de la semana se analiza? Es que no entiendo, digamos, X persona debe 10 años, ¿sí? O sea, 10 años para completar la 1.300. Ahí, o que se le perdió ahí, y si va a ser y bueno, lo que dijeron, es que no puedo pronunciar la palabra. Indemnización Esa palabra, sustitutiva en el público. en esa público, ¿ahí qué pasaría? ¿Se necesita como un límite de semanas o ahí cómo sería? Antes No, de no cumplir la 1.300. usted pide lo que tenga ahorrado. ¿Por qué? Porque se declara totalmente impedido para seguir cotizando a pensiones. ¿Cuál es el requisito? Haber cumplido la edad, pero no le alcanzan las semanas para pensionarse. Entonces voy a pedir mi indemnización sustitutiva y me hacen un solo pago y a ver qué hago con esa plática. Entonces, Sí, el requisito es cumplir la edad, pero tiene dos opciones. O sigo pagando para cumplir mis 1.300 semanas en el público, o me declaro totalmente impedido, no tengo de dónde seguir pagando esa pensión. Entonces, voy a solicitar una indemnización sustitutiva. Pero, Nicolás, si usted está afiliado en Colfondos, perdóneme. Y si es provenir, perdón, ¿es lo mismo? Eso le voy a preguntar. Si usted está afiliado en Colfondos, ahí lo único, es lo mismo, pero lo único que va a cambiar es el nombre. No se llamaría indemnización sustitutiva, sino se llamaría ¿cómo? ¿Quién le quiere recordar a Nico? ¿O Nico sabe? No, la verdad, yo no me acuerdo. Se llama devolución de aportes, ¿sí? Muy bien, Lorenita Chávez. Muy bien. Esas son las preguntitas por ahí de parcial. Entonces. ¿Devolución qué, perdón? Es que no la alcancé a escuchar bien a la compañera Lorena. Devolución de aportes, Nico. Gracias. Bueno, muy bien. Muy bien, sigan juiciosos. Nicolás, aprovecho para darle la nota de su... Sí, señora. Ah, ¿ya le di nota, Nico? No, señora.
Es que yo me conecté Ah, bueno. de 4-3, como Nicolás. 3. 4-3. Ah, 4-3. Ah, 4-3. vale, Buenas muchas noches. gracias. Vale, muchas gracias, profe. Bueno, vamos a continuar con este tema que es bastante bonito. Entonces ya saben que al cumplir la edad, pero me declaro impedido para seguir cotizando y de pronto alcanzar esa anhelada pensión con el tiempo, las 1.300 semanas, voy a pedir, si estoy en el régimen de prima media en Colpensiones, mi indemnización sustitutiva y me la dan en un solo pago. ¿Cómo es que se saca el cálculo o cómo es que se saca según el 37? ¿Nos recuerdan cómo se saca el cálculo de la indemnización sustitutiva o la devolución de aportes en el privado? ¿Quién quiere leer otra vez el 37 de la ley 100? Y ya no leyó un compañerito, si nos vuelve a leer, me hace el favor. Creo ¿Lo que leo, tiene- lo leo completo? Sí. Gracias, Danieli. Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que habían cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas y declaren su imposibilidad de continuar cotizando. Dentro del derecho a recibir en sustitución una indemnización equivalente a un salario de liquidación promedio mensual multiplicado por el número de Vuelva semanas a leer esa cotizadas. parte, qué pena, mi niña, esa partecita en donde comienza a hablarnos del porcentaje. Entonces, un salario de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas. Continúa, mi niña. El resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado. Entonces, miren, ahí nos están diciendo, coge el salario mínimo, el millón, descontando subsidio de transporte. ¿Mm? Eso se multiplica en el mes, cuánto sale por día. Y luego eso por día se multiplica por semana. Por ejemplo, 100 pesos el mes. Entonces, si voy a mi semana, 100 por 6, si trabajo de lunes a sábado, o si trabajo de lunes a viernes, 100 por 5 son 500. ¿Sí? Y eso se multiplica por todas las semanas del tiempo que yo coticé. Se pondera ese valor. Y eso es lo que les van a entregar como la devolución sustitutiva. Eso es lo que se van a ponderar, ese valor, y tenga una sola entrega. Mire a ver qué va a hacer con eso, porque ya no ahorre más, ya no tiene de dónde, ya. Entonces, mire a ver qué va a hacer con esos 20 millones, 50, 100, y eso lo pueden hacer las personas cuando ya cumplieron su edad y no les alcanza el tiempo. Entonces, esta es su indemnización sustitutiva. ¿En qué régimen? ¿Me contestan? Si hablo de indemnización sustitutiva, ¿de qué régimen estoy hablando? ¿El público? Muy bien, Régimen de prima media. exacto. Cuando hablo de indemnización sustitutiva. Y cuando hablo de devolución de aportes, ¿de quién estoy hablando? Cuando hablo Del régimen de ahorro individual solidario, profe. del régimen privado, de los RAIs. Bueno, Sí. entonces ya saben cómo se pondera el valor y ya saben en qué momento y la decisión la toman ustedes, la tomamos cada uno. No tengo la edad, pero voy a seguir cotizando. Yo ya podría pedir mi devolución de aportes. ¿Por qué María Lucinda pediría la devolución de aportes? ¿Por qué creen? ¿Quién me quiere decir? Porque ya ya cumplió la edad, pero no tiene las semanas completas y pues si no estoy mal está en el fondo privado. Muy bien, por eso voy a pedir devolución de aportes.
Pero en mi caso decidí hasta donde Dios me tenga con bien y tenga de dónde seguir aportando, de pronto apuntar a completar mis semanas. ¿Cuántas semanas tendría que apuntar? ¿Quién me quiere decir con lo que acabo de decir su compañerita? No son 1300, ¿no? No, 1150, ¿Por qué, Danielita? por lo que está en el privado, ¿no? Exacto. Muy bien ejercicio, Daniela. Muy bien. Entonces, ¿quién dijo 1300? Yo. ¿Quién es yo? Juan. Juanito, su compañerita está diciendo 1150 porque están haciendo el ejercicio con mi afiliación. Yo estoy en el RAIS, en el fondo privado, cumplí la edad y recuerde que en el fondo privado son 1150 semanas. Y entonces mi decisión es, como tengo la edad, ya no alcancé a mi pensión porque no tengo el tiempo. Entonces tengo dos opciones. Pido mi devolución de aportes, porque así se llama en el privado, o continúo cotizando a ver si de pronto logro cumplir mis 1150 semanas por estar en el privado. Haga el ejercicio, Juan Rodríguez, con alguien que esté en el público. ¿Cómo sería? Juanito, para que quede claro. Estamos hablando de indemnización sustitutiva, que es lo mismo en devolución de aportes en el privado. Juanito, tiene la palabra. Hágala con usted mismo, que está en el público. Pues como, digamos que tenga la edad, pero que no tenga las semanas. Sí, continúe. Entonces, pues pedir ¿cómo es que se dice? Una evolución. Si usted está en el público, ¿cómo lo llamaría? Ay, pero es que no me acuerdo lo que dijeron ahorita los compañeros. ¿Quién le quiere ayudar a Juanito? ¿Catherine? Juanito, estamos hablando hoy de la indemnización sustitutiva. Devolución de aportes, ¿sí? Ojo, de indemnización sustitutiva y devolución de aportes en el ejercicio es lo mismo, pero se diferencia el nombre de acuerdo al régimen en que usted esté aportando sus pensiones. Si está en el público, usted va a hablar de indemnización sustitutiva. Bueno, en Colpensiones, con el Estado. Si está en el privado, como está María Lucinda, en Colfondos, se llama devolución de aportes, pero es lo mismo. ¿Qué quiere decir, Juanito? ¿Qué quiere decir la devolución de aportes o la indemnización sustitutiva? Pues que lo que, digamos, ha trabajado esto a la hora de reclamarlo, pues se lo devuelven, ¿sí? ¿Y qué condiciones debe cumplir? ¿Qué requisitos? Debe tener la edad. Haber cumplido la edad. ¿Y por Haber qué la cumplido la pide? edad. ¿Por qué pide esa indemnización sustitutiva en el público? ¿Por qué decide Juanito pedir devolución sustitutiva? ¿Quién le quiere ayudar a Juan? Porque Yo, en profe. el... Porque la persona se va a declarar impedida para seguir cotizando. Sí, pero ayúdele a completar bien para que no le quede ese vacío. Entonces, Juanito, lo que le está diciendo Maciel es, mire, Juan, yo como en recursos humanos, usted que me cuenta todo y yo estoy para ayudar y orientarlas, resulta que usted cumplió ayer sus 62 años.
y viene y me pregunta, ay, Maciel, ¿será que yo ya puedo iniciar mi trámite para pensionarme? Es que ayer cumplí. Y Maciel le va a decir, ay, Juan, sí. Juan, ¿cuántos años lleva usted aportando? Y él le va a decir 15. Y Maciel de una vez le va a decir, uy, no, Juan, pero yo tengo entendido que son 1.300 semanas y usted tiene que haber aportado 26 años. Si usted aportó 15, a usted no le alcanza el tiempo, las 1.300 semanas ya tiene la edad. Entonces, como yo tengo conocimiento, Juan, yo ya sé, usted puede tomar dos decisiones. La primera, si usted definitivamente necesita plata y le faltan 10 años para completar 26 y cumplir con 1.300 semanas, o sigue trabajando aquí, siga trabajando y siga aportando hasta que esperemos que logre estar con nosotros 10 años y siga aportando juicioso a pensiones. Si se retira de aquí, pues siga aportando como independiente o con la otra empresa. Pero Juan, uy, no, yo qué más, no, 10 años, ¿no? Entonces pida su indemnización sustitutiva. Ya se declararía usted impedido de seguir aportando a pensión para el tiempo y entonces le van a dar en un solo pago todos esos ahorros que usted tenía. Entonces van a coger el salario que usted tiene ahorita, hacen un promedio, una liquidación semanal y eso lo liquidan por las semanas cotizadas y esa es la plática que le van a entregar. Pero entonces le pregunta a Danielita lo mismo a Messier. Ay, Dan, más Messier, pero yo podría porque es que yo no estoy con Colpensiones. Yo estoy con esos privados, con Colfondos. Entonces Danielita le va a decir, claro, Maciel le va a decir, sí, Daniela, es lo mismo. Solo que en el privado se llama devolución de aportes. Pero es lo mismo. Es ese ahorro que usted tiene y que lo va a pedir porque cumplió la edad, pero no le alcanza el tiempo y de pronto usted decidió, pues yo les aconsejo, como están trabajando aquí, sigan aportando y qué tal si está en los 10 años y complete en el caso de Juan sus 1.300 semanas y en el caso de Daniela sus 1.150 semanas. Pero ya si por algún motivo se van de aquí, renuncian o por algún motivo no están con nosotros y no consiguen trabajo y se declaran impedidos, tienen la edad, pues piden la indemnización sustitutiva en el público o la devolución de aportes en el privado. Preguntas. ¿Quedó claro, Juan? Sí, profe, ya más claro. Bueno, entonces voy a seguir. Voy a seguir porque pues es importante que conozcan todo lo que tiene que ver. Requisitos de la indemnización sustitutiva en la pensión de vejez. Requisitos. Les voy a decir entonces. La indemnización sustitutiva es un pago o es una prestación económica a la que tiene derecho la persona que cumplió con el requisito de la edad para pensionarse por vejez, pero que no cumplió con el requisito de las semanas mínimas requeridas. Entonces, como requisito, haber cumplido la edad y no tener las semanas requeridas para apuntar a la indemnización sustitutiva o a la devolución de aportes en el privado. Entonces, resumido el artículo 37 de la ley 100, ¿de qué nos habla ese artículo? De la indemnización sustitutiva, que podría preguntarle en un parcial. Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez, no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán el derecho a recibir en sustitución una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizados. El resultado obtenido se le aplica el promedio ponderado, los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado.
Eso nos dice el 37. Y apunten los requisitos uno a uno. La indemnización sustitutiva se reconocerá cuando se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Haber cumplido la edad requerida para la pensión de vejez, primero. Segundo requisito, que no haya cotizado el mínimo de semanas exigido para prestación de ancianidad o de pensión por edad. Que declare su imposibilidad, ojo, tiene que declarar estoy impedido, porque es que si está trabajando, si está aportando y va a solicitarla, el fondo le va a decir, no, pero que usted está recibiendo, está aportando todavía por una empresa. Profe, declare su qué, perdón. Que declare su imposibilidad de continuar cotizando. Declare su imposibilidad de seguir cotizando. Entonces no recuerda la edad. Recuerden, para hombres son 62 años, para mujer 57. Bueno. Y entonces los dos en el público requieren 1.300 semanas, en el privado 1.150 semanas. Entonces nos da el ejemplo de que el señor cumplió los 62 años y no ha completado 1.300 semanas que requiere para pensionarse, puede solicitar la indemnización sustitutiva en el público o la devolución de aportes en el privado. O puede seguir cotizando hasta completar ese mismo mínimo de semana requerido. Entonces, declarar la imposibilidad es el tercer requisito, ya saben, edad cumplida, no tener las semanas y declarar la imposibilidad de seguir cotizando. El cotizante libremente puede elegir entre el recibir indemnización o cotizar hasta estructurar el derecho a la pensión, o sea, cumplir las semanas. Una vez cumplida la edad de pensión sin haber completado las semanas requeridas, el afiliado, y nos sigue insistiendo, tome las dos decisiones, pero si está trabajando y puede seguir aportando, puede apuntar a completar sus semanas. Entonces le voy a dar la palabra para mirar lo que estos temas los ha tocado la Corte Constitucional, han sido temas de debate. Entonces voy a pedirle a alguien que me ayude con esta diapositiva. Han sido temas de debate a través de sentencias. Ustedes ya saben qué son las sentencias, el magistrado proponente que la propone y qué dice en torno a este tema. ¿Tiene la palabra alguien? ¿Quién quiere dar lectura a esta diapositiva? Yo. Yo, profe. Gracias. Naturalmente que una reciba la indemnización sustitutiva, no hay posibilidad alguna de pensionarse por vejez, aunque sí es posible que ésta sea reclamada si posteriormente se demuestra que tenía derecho a ella, como lo señalaba la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 67359 del 18 de abril del 2018, con potencia del magistrado Gerardo Botero Zuluaga. Por su parte, en torno a lo que plantea el censor en el numeral 4 de los desaciertos fácticos denunciados, deben precisarse que el pago de la indemnización sustitutiva no impide el eventual reconocimiento de la pensión de vejez cuando posteriormente se constata que procedía la referida prestación pensional, en tanto vale y se reitera, esta es irrenunciable. Entonces dice el magistrado, pero ojo,
porque es que la Constitución en su artículo 48 dice que es un derecho fundamental y que yo no puedo renunciar a mi pensión. Es que yo no puedo renunciar a mi pensión. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué más dice la Corte? Vamos a leer aquí. ¿Qué dice la Corte? Yo, profe Lorena Chávez. Lorena. Recibir la indemnización sustitutiva impide seguir cotizando para pensionarse, pero no impide reclamar la pensión si se demuestra que el afiliado tenía derecho y que por desconocimiento o error solicitó la indemnización sustitutiva y no la pensión. Caso en el cual lo que se haya pagado por indemnización sustitutiva se descuenta de la pensión de vejez que se reconozca. Claro, entonces resulta que Juan fue con el ejercicio que hicimos con Maciel y le dice, Maciel, es que necesito plata. Y usted sabe de pronto de los fondos de aquí de la empresa, yo necesito urgente una plata para estudiar y me toca pagar tanto. Entonces, pues Maciel, que no se acordó de lo que estamos viendo hoy, le dice, venga, pero pida, usted luego no ahorra en eso de pensiones, pida esa plata. Y Juan, todo contento, va y le dice, sí, claro, usted puede pedir la indemnización sustitutiva y le dan la plata. Pero resulta que al año siguiente o a los 6 meses de que pidió la plata, Juan completaba las 1.300 semanas en el público o las 1.150 en el privado. Y entonces, ya claro que tiene la edad, ¿no? Solo que se le presentó esa urgencia. Porque si logra esa carrera, puede que le salga un viaje y le ofrecieron un trabajo para en otro país, no sé. Y Juan reclamó. Entonces a él solo le dijeron, pues mire a ver si le entregan esa plata, pero nadie le dijo, ojo, porque es que a usted le faltan 6 meses para completar el tiempo de pensión. Usted se va a pensionar, completa sus 1.300 semanas en 6 meses. No leí, más si él se le pasó a decirle ese pequeño detalle. Y Juan, pues, ya le dijeron, ojo, porque recibir la indemnización sustitutiva impide seguir cotizando para pensionarse. Ojo, pero no impide reclamar la pensión. ¿Mm? Entonces, si después Juan se dio cuenta y demostró, porque es que Juan le dijo a Maciel, es que yo pago eso y de una vez me voy del país. Yo de una vez me voy. Entonces me voy a trabajar allá porque me dan ese trabajo, mejor dicho. Entonces, él puede que cotice allá en ese país. Puede. Pero entonces a él no se le dijo que por reclamar esa indemnización, y si Juan demuestra que trabajó 6 meses porque sí pagó allá, si es de pronto ágil y dice, Dios mío, yo perdí la pensión, pero bueno, me dieron esa plata ahí. Pero es que a Juan no le dijeron, usted le faltaban 6 mesecitos para pensionarse. Pero Juan, no se preocupe porque usted está trabajando acá y ya lleva 1 año. Entonces usted demuestre que usted, Maciel le dijo reclame, pero de pronto ella tampoco sabía que era un error pedir esa plata porque ya en 6 meses se pensionaba. Y entonces, pero es que Juan no fue tampoco descuidado porque él se fue a trabajar en Estados Unidos y ya lleva 1 año y allá le aportaban. Y entonces Juan va a decir, por desconocimiento, claro, yo pedí esa indemnización porque necesitaba venirme a un mejor trabajo aquí. Pero eso no me impide porque yo seguí cotizando. Entonces, por ese desconocimiento, su señoría, señor juez laboral, yo necesito que se me dé mi pensión y me descuenten esos 20 millones que me dieron por indemnización sustitutiva. Preguntas. ¿Se embolataron o quedó claro lo que dijo el magistrado ponente mediante esta sentencia?
¿Quién me quiere decir? Quiero que quede claro esto. Lorenita Chávez. Nicolás. No importa, repetimos. No, Hey, pues sí. la verdad no entendí muy bien, profe. ¿Quién me dijo que no entendió muy bien? Yo, Nicolás. Bueno, Nicolás. Vamos a hacer un ejercicio con usted. Nicolás ya sabe, porque ya lo vio, que usted está trabajando en esa empresa y que su director de recursos humanos es Juan Rodríguez. ¿Mm? Está trabajando en una empresa XXYY y le va muy bien en el cargo. Pero Juan cumplió 62 años, está como cansado, la verdad. Pero Juan cree, como cumplió 62 años, ya puede pedir la pensión. De pronto Juan no sabía, perdónenme, Nico no sabía que cumplió la edad, pero debe completar 1.300 semanas en el público. En el RPM, régimen de prima media, por pensiones. Y entonces Juan le dice, venga, Nico le dice a Juan, estoy cansado, yo necesito ya como descansar. Juan le va a decir, hay una figura que se llama indemnización sustitutiva. Entonces, pues, usted quiere montar de pronto, no sé qué negocio le guste, Kevin, qué negocio le gustaría colocar en su vida, Nico, como independiente. A mí siempre me ha gustado hacer diseñador de ropa y lo iba a hacer, pero pues tuve unos problemas y pues no he podido hacerlo, pero es lo que a mí me gustaría hacer, sacar una marca de ropa. Diseñador de modas. Sí, señora. Entonces, de pronto a Juan se le olvidó que lo primero que hay que averiguar es cuántas semanas tiene Nico cotizadas. Es averiguar. Juan solo le dijo, hay una figura que se llama indemnización sustitutiva, pida esa plata y monte su negocio. Monte su negocio, diseño de modas. Como no ha estudiado, pues para eso está la gente que ya estudió. Contrate un diseñador y usted monte una buena empresa y mire a ver cuánto tiene. Y resulta que Nicolás sí pidió esos 60 millones y se los dieron fáciles, pero nadie le dijo nada. Montó su negocio de diseño de modas. Pero por allá al año, no, necesita más inversión, está yendo bien, pero necesita máquina, necesita importar telas, necesita, sí, porque va, imagínense, va a diseñar para un reinado, entonces buenos materiales. Y va a trabajar con este diseñador Najar, o bueno, uno de esos famosos, y le dice, no, se tiene que importar buen material. No, y yo la embarré, porque pues igual ya no puedo pedir pensión, pedir plata, porque yo ya pedí la indemnización sustitutiva. Pero es que Juan solo le dijo eso. Pero a Juan se le olvidó el pequeño detalle de decirle a Nico que primero averiguara cuántas semanas tiene cotizadas en pensión. Debieron haber hecho eso. Entonces, Nicolás, por desconocimiento, aquí le estoy mostrando en la diapositiva, solicitó su indemnización sustitutiva y le dieron 60 millones en un solo pago, montó sus negocios, pero necesita más plata. Daniela, que es directora de recursos humanos de una gran multinacional, se encuentra por ahí con Nico. O Nico la llama, Daniela, necesito una plata, no sé qué. Y yo como pedí la plata de la empresa porque ya estaba cansado, ya tengo la edad y quiero tener un negocio propio. Entonces, le cuenta la historia y Daniela le dice, Nico, pero yo desde que lo conozco, usted está trabajando, ya cumplió. Entonces, ¿por qué cometió ese error? ¿Por qué pidió su indemnización sustitutiva cuando usted ya tenía, que yo sepa, usted se cumplía la edad y se pensionaba? Nico, no, pero es que yo hablé con Juan y él pues me aconsejó pedir esa plata y yo monté
me dieron 60 millones. No, le dice Daniela, Nicolás, averigüe, por favor, váyase para el fondo en el que usted trabajaba, vaya a la empresa, pase la carta y diga que usted va a solicitar su pensión porque usted ya tiene semanas. Pero entonces de pronto, no sé, Silvia le dice, ojo, Nico, porque a ella le toca con abogado, porque usted como pidió esa plata y al pedir la indemnización sustitutiva, ¿eso qué le pasa? Le impedía a usted seguir cotizando y le impedía, mejor dicho, usted la embarró, Nicolás. Ese abogado laboral empieza a averiguar y resulta que sí. Nicolás tenía, antes más, tenía 1.320 semanas o 1.350 porque él pagó 2 mesecitos. Cuando se retiró de la empresa, él dijo, va a pagar 2 mesecitos más, a ver si me dan, va, no sé. Pero esto le impedía seguir aportando, por eso él invirtió en su negocio. Y el abogado laboralista le dice, Nicolás, resulta que usted tenía 1.320 semanas, pero por haber pedido esa indemnización, pues, claro, usted montó su negocio, sin embargo, yo ya averigüé, y usted, si nosotros probamos que usted pidió esa indemnización sustitutiva por error, por desconocimiento, vamos a intentar de que a usted Colpensiones lo pensione. Y más bien negociamos, propongámosle a Colpensiones que de la pensión le descuente esa plata, esos 60 millones, y le siga pagando su pensión. Eso es lo que está diciendo el magistrado ponente en esta sentencia. Dijo, si por desconocimiento o por error una persona pidió su indemnización sustitutiva y esto le impidió seguir cotizando, pero resulta que él sí tenía las semanas, eso no lo puede perder. Él puede demostrarle al juez laboral que él es pensionado y que lo deben pensionar y que le descuenten lo que le dieron por indemnización sustitutiva y punto. Nico, pregúnteme. No, ya entendí bien, o sea, mientras que yo tenía preguntas, usted mismo me la resolvía mientras hablaba. Así es que ya entendí mejor el tema. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, Wendy Chávez, ¿tiene preguntas o está claro? No, profe, todo está claro. Juan Diego Bonilla. Lo ve claro. Muy bien. Nicolás, está claro. Bueno, vamos a seguir. ¿Quién me quiere ayudar? Profe, yo. Gracias. Indemnización sustitutiva por invalidez. Ojo ahí, por invalidez, muchachos. La otra fue porque Nico necesitaba plata, invirtió, tenía la edad y entonces estaba cansado y por edad quiso su negocio, pero no averiguó más, si tenía semanas, entonces resulta que el abogado que él contrató demostró al juez que por error, desconocimiento, él pidió la indemnización, pero sí tiene derecho a pensión porque tenía 1.320 semanas antes, tenía más, y negoció con Colpensiones y le descontaron esos 60 millones y siguió gozando de su pensión. Ahora, no va a ser porque Nicolás estaba cansado y tenía la edad, sino que aquí una persona la va a pedir porque tiene una invalidez. Tiene la palabra, mi niño. En el caso de la pensión por invalidez, la indemnización sustitutiva aplica cuando el estado de invalidez se causa o se configura cuando el afiliado no había cumplido con los requisitos para tener derecho a la pensión de invalidez. Bueno, entonces, nosotros vimos ya pensión de invalidez y vimos los requisitos para que la persona demuestre. ¿Recuerdan cuáles son los requisitos? Devolvámonos un poquito para adquirir la pensión por invalidez. ¿Quién me quiere decir? Todo esto ya entra al parcial. ¿Cuáles son los requisitos para pedir la invalidez, la pensión por invalidez?
¿Ya se les olvidó lo de los 50 semanas? 3 años antes de que hubiera ocurrido el evento en que la persona sufre de esa invalidez. Entonces, que si la EPS, la ARL o el fondo me niegan, paso el derecho a petición a la Junta Regional de Calificación. Ahí les estoy resumiendo en 4 palabras. Entonces, la Junta Regional de Calificación declara 50% más un punto de mi invalidez y quedé pensionado. Que si soy menor de 20 años, haber cotizado 26 semanas, un año mínimo de antes de haber ocurrido el evento. Preocupada estoy, muchachos. Y de eso se trataba la diapositiva. Ahora que no me respondieron, que yo les dejé una tareita, les dije me van a hacer me van a enviar a mi correo. Hoy tenían que haberme enviado, pero en esta clase me iba a sustentar cada uno. Se me olvidó, ¿qué fue lo que les dejé mi Silvia? ¿Un qué? Profe, pues yo lo que entendí la vez pasada era hacer un resumen y yo tengo es un resumen, entonces pues no sé si era realmente resumen. Era un resumen, pero lo íbamos a, no me tenían que presentar, era ay, se me acaba de olvidar. Era un ensayo, Era un ensayo. pero no habías dicho que tocaba sustentar, solamente el ensayo. Entonces yo les dije, cuando iniciamos, bueno, igual lo hicieron. Y se trata de lo que les estoy preguntando. Debieran saber si lo hicieron para recordar los requisitos para pedir la pensión de invalidez, que es lo que les estoy resumiendo, porque aquí quedarían entonces con un vacío, porque aquí le dicen haber cumplido con los requisitos para tener derecho a la pensión de invalidez, pero si no los tienen claros son los que acabé de mencionar. Entonces, para avanzar un poquito, voy a darle la palabra a Caterine, Diana Caterine Meneses. Señora. ¿Cómo le fue con la tarea que les di? Cuente. Bien, profe. Ya Bueno, incluso le estaba tomando las fotos para enviarte el correo. pero cuenten, ¿cómo le fue con la tarea? Pues bien, profe. Sí, Pero vi cuénteme qué el aprendió de la video otra vez. Ah, ¿qué aprendí? Pues profe, Es eso, cuénteme. aprendí y se me quedó más claro porque es que, pues, sí, sabía un poco de la pensión de invalidez, pero no sabía que si la persona tenía más del 50% de invalidez, pues como que él iba a tener más aportes. Y también no sabía que, no sabía que, digamos, si era una enfermedad común y no tenía, digamos, que ver con una enfermedad laboral o algo así que le había ocurrido durante el trabajo, sino que fue algo que prácticamente salió como algo común, entre comillas, eso se hacía cargo la pensión de invalidez. Se hacía cargo pues la gestión pensional, pero ya digamos si era un accidente de trabajo o era ya como una enfermedad laboral, ya se tenía que hacer cargo ¿cómo se llama? Creo que era la ARL, algo así, es que la verdad no me acuerdo muy bien. Esto, la ARL. Entonces eso fue como lo que me quedó como más claro, porque la verdad yo pensaba que si la persona pues se enfermaba y quedaba, por así decirlo, inválida, pues se hacía cargo solamente de la gestión de pensional, más no sabía que el ARL tenía algo que ver ahí, simplemente pensaba que el ARL se hacía cargo, digamos, en dado caso de que la persona, en un ejemplo, se resbaló porque el piso estaba en una organización y pues se fracturó o algo así. Yo pensaba que simplemente eso el ARL le cubría, más no sabía que la invalidez, si era laboral, también la cubría. Entonces eso fue como lo que me quedó más claro cuando vi el video y eso. Bueno, mi niña, muchas gracias. Bueno, ¿quién Bueno, más? profe. Gracias. Vamos a decirle a quién. ¿Quién quiere para yo no mencionarlo? Igual todos tienen que hablar porque todos hicieron la tarea. Y vimos la clase el viernes. Paulita, Paula Andrea. Paulita Andrea Martínez.
Paula Andrea Martínez. Bueno, Profe, qué sí, pena, ¿será que podría hablar yo? Es que en este momento tengo como buenos datos. muy bien. para ¿Quién me poder quiere hablar. hablar? Vanessa López. Vanesita, claro, bienvenidos sus aportes. Profe, pues lo que yo entendí, lo que entendí el video fue que pues en todo dictamen pues de las entidades califican como tal el origen, la fecha de estructuración y el porcentaje de pérdida. Pues como decía mi compañera Caterina, pues el origen puede ser ya sea laboral o pues común, ya le corresponderá pues a una entidad diferente. Si es un accidente laboral, le corresponde pues a la ARL, y si es de origen común, pues al fondo de pensiones. También pues ahí habla de la calificación, que ya sea que la haga o la Junta Regional o la Junta Nacional. Pues si la hace la Junta Regional, está como tal, se requiere que la ejecute para poder solicitar la pensión de invalidez. Y si la hace la Junta Nacional, pues no es necesario que la ejecutaría. Y pues ahí también habla que pues cada fondo de pensión tienen diferentes requisitos, como lo son aportar el dictamen de la pérdida de capacidad, el registro civil de nacimiento y fotocopia de la cédula, si no escuché mal. Y también el fondo de pensiones tiene un plazo de 4 meses para responder a esa petición, por decirlo así. Y ya. Muy bien, Vanessa. Muy bien, la felicito. Así es que yo voy sacando una segunda nota que ya me toca sacarla, creo, esta semana. Bueno, ¿quién más? Yo, profe, ¿Quién es yo? Paula Martínez. Paulita, tiene la palabra. Pues, profe, algo que a mí me pareció muy importante, que fue que ahí son tres conceptos muy importantes para la calificación, que es el origen, que puede ser laboral o común, que el laboral corresponde a una entidad diferente que recoge las prestaciones económicas, y en caso pues ya que sea una enfermedad laboral o un accidente de trabajo, eso le corresponde al ARL. Y el origen común, que llega a corresponder como al fondo de pensiones. El porcentaje de pérdida de capacidad laboral es muy importante, ya que pues determinan los derechos de la persona y la entidad donde tienen que reconocer la pensión. La fecha de estructuración llega a determinar si tengo derecho o no a la pensión, desde cuando puedo ser reconocida. Y también otro tema importante es que dice que pase más de un año y mi condición de salud continúe empeorando después de la calificación, tiene una posibilidad de solicitar el fondo de pensiones o al ARL de recalificar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Y pues si llego a empeorar en el transcurso del tiempo, llega esto es totalmente gratis, y también debo de tener la historia clínica para permitir evidenciar la condición física, la condición de salud. Y también otro tema que dice que la persona no puede, la persona si está en el trámite y sigue laborando y la empresa lo quiere despedir o terminar el contrato, se puede hacer, pero esto en parte es ilegal, y porque esto no va acorde a la ley ni a la Constitución. También la persona, si se da cuenta, mejor dicho, él ya puede montar una tutela o ir a la jurisdicción ordinaria laboral, ya que el juez determine si tiene derecho o no al integro. Y ya, profe. Muy bien, excelente. Ahí su compañerita, Paula Andrea Martínez les dijo todo. Entonces les habló de ese derecho a que tienen las entidades de contestarle 4 meses al usuario de manera oportuna
si es postulado o no para recibir esa pensión por invalidez. Ahora, como dice su compañera, si se agrava, ha pasado un año, imagínense, y se agrava, su salud se empeora, entonces él puede pedir, y es gratuito, una recalificación a la Junta. ¿Por qué? ¿Qué buscaría él o ella? Pues que si esa calificación sube, mayor va a ser su mesada pensional. ¿Y qué pasa? Entonces ya acudo a la tutela, me tocó ir al juez de tutela porque mi salud se está empeorando, no me dan respuesta y necesito que se suba la calificación, se recalifique, que es totalmente gratuito, y necesito, por favor, que me den respuesta pronto porque mi salud se está empeorando o de lo contrario, ya comienzo a pedir a través de ese juez laboral y la tutela mi derecho a esa pensión de invalidez porque es un derecho fundamental y ese abogado laboral que va a enfrentar esto ante el juez se va a enfocar en los derechos del artículo 48 constitucional. Entonces, alguna de las características dice, en el caso de la pensión por invalidez, la indemnización sustitutiva, me lo vuelve a leer, me hace el favor, me tapa la diapositiva. Gracias. En el caso de la pensión por invalidez, la indemnización sustitutiva aplica cuando el estado de invalidez se causa o se configura cuando el afiliado no había cumplido con los requisitos para tener derecho a la pensión de invalidez. Bueno, entonces, vamos a ver qué dijo la Corte. ¿Tiene alguien el artículo 45 de la ley 100? Vayan leyendo artículos. ¿Qué nos dice? Me gusta que lean en la ley, me gusta lo que se coloca aquí para que miremos qué es eso, el extracto que se saca de la ley. Entonces, mientras lo buscan, algunos... Profe, ya lo encontré. Gracias, mi niña. Artículo 45. Indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez. El afiliado que al momento de indemnizarse no hubiera reunido los requisitos exigidos para la pensión de invalidez tendrá derecho a recibir en sustitución una indemnización equivalente a la que hubiera correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez prevista en el artículo 37 de la presente ley. Bueno, entonces mire, aquí nos devuelve al 37, que es lo que ya vimos. Nos está devolviendo al 37. Entonces, ¿qué dice él? Dice, esos requisitos exigidos para la pensión por invalidez, aquí nos está diciendo otra vez, requisitos que hubiese la Junta de Calificación. Lo primero que se presenta es la calificación. Lo primero es saber presentar la calificación, que esa invalidez sea el 50+1, que si dejó pasar el tiempo por tutela pidió más nuevamente de parte de la Junta de Calificación, que se recalifique y si incrementó ese valor, entonces, pero el porcentaje, recuerden que se saca igual las 5 semanas, el múltiplo del valor por día, después por 5 semanas, y después eso se multiplica por el tiempo que llevo cotizando. Entonces, aplica lo mismo para ellos. Pasamos. ¿Quién quiere seguir leyendo esta parte? Si me hacen el favor. Entonces tengan presente el 45 de la 100 del 93 de pensión de la devolución sustitutiva, pero por invalidez. En este caso, ¿qué dice? Yo, profe, Jennifer Correa. En este caso no hay alternativas para la persona que sufre la invalidez sin haber cumplido los requisitos para tener derecho a la pensión. En el caso de la pensión de vejez, la persona tiene la opción de completar las semanas de cotizantes faltantes, pero en el caso de invalidez, esa opción no existe. Exacto.
Mira lo que nos está diciendo. Es que si usted si usted tiene, Dios no libre, un accidente, quedé con algún problema en mi pierna, en mi audición, en mi visión, en mi movilidad en las manos, un problema en la columna, pues eso me obliga a no seguir trabajando, se me declaró. Entonces, sí, me tienen que pensionar automáticamente porque la Junta de Calificación dijo 50 más 1. Entonces, la opción, si me declaró inválido, entonces yo no voy a pedir indemnización sustitutiva. ¿Por qué? No me van a hacer ese múltiplo. ¿Por qué? Porque es que estoy pensionado por invalidez. Entonces, María Lucinda se cayó, dejó pues un problema de movilidad, ya no puede escribir en el computador, que es una herramienta de mi trabajo en este momento, escribir en el tablero, no puedo levantar el brazo, entonces voy a apuntar. Además tengo un problema auditivo, ya no escucho, no sé. ¿Podré decir dame mi pensión sustitutiva? Así no tenga las semanas. ¿Qué se requiere para que me declaren la invalidez? A ver, tener 50 semanas, 3 años antes de haber sucedido el evento. Si tengo menos de 20 años, tener 26 semanas cotizadas, 1 año antes de haber sucedido el evento. ¿Cuáles son las características? Las semanas y la declaración de la Junta o de la ARL o de la EPS o del fondo, la declaración de mi invalidez. Entonces, automáticamente recibí mi pensión por invalidez. Entonces, no existe la opción de pedir sustitución de mi pensión. ¿Qué más nos está diciendo la Corte? No existe en invalidez la opción sustitutiva por invalidez, niñas. Si yo les pregunto a una persona que sufrió un accidente, la Junta de Calificación le declaró 50 más 1 de invalidez, tiene cotizadas más de 50 semanas, 3 años antes de que ocurriera el evento, o tiene menos de 20 años y tiene cotizadas 20 semanas, 1 año antes de que ocurriera el evento, ¿debe pedir pensión por invalidez o tiene que irse a pedir sustitución? Ustedes me van a decir, no, por simple lógica, esa alternativa no existe para una sustitución por invalidez, porque es que a él se le debe que dar es una pensión ya, de por vida, no sustitución. No existe esa figura. Quiero preguntarle a alguien, ¿quedó con alguna inquietud? Jennifer, ¿quedó claro? Sí, profe, claro. Entonces, si yo le digo, Pepito Pérez sufrió un accidente laboral, quedó con una invalidez, la Junta de Calificación o la EPS o la AR o el fondo, lo están declarando inválido porque tiene 50 más 1. ¿El qué recibiría? ¿Qué recibiría esa persona? ¿Pensión por invalidez o indemnización sustitutiva? ¿Qué recibiría? ¿Qué me quiere decir Juan Diego? Juan Diego. ¿Juanito está? Juan Diego Bonilla. Yo acudo siempre a mi Silvia para preguntarle si me está escuchando. Sí, profe, yo te escucho bien. Ay, gracias, Silvia. ¿Será que otra estudiante me escucha a la pregunta que acabé de hacer? ¿Qué me responderían en esa preguntita de parcial?
Nuevamente pregunto, si una persona sufre un accidente laboral, la Junta de Calificación lo califica con el 50 más 1. Tiene más de 50, tiene 50 semanas antes de que ocurriera el evento o tiene más semanas cotizadas. O si es un señor o una señorita de menos de 20 añitos, si tiene 26 semanas cotizadas, un añito antes de ocurrir el evento, ¿qué pide? ¿Pensión de invalidez o indemnización sustitutiva? Invalidez, profe. Invalidez, porque la figura de indemnización sustitutiva para ese caso no existe. No existe. Bueno, no existe en el caso de invalidez. ¿Quedó claro? ¿Quién me contestó? Bueno. Ya, profe, Kevin Rodríguez. Kevin, yo veré, no existe la figura de indemnización sustitutiva en el caso de una invalidez. La invalidez es si tiene las semanas, perdóneme, 50 semanas más 1. Si tiene 20 añitos, debe haber cotizado 26 semanas. Pide que la pensión por invalidez. Aquí, sustitutiva de pensión para sobrevivientes. ¿Quiénes son los sobrevivientes para ustedes? ¿Qué es un sobreviviente? El sobreviviente son mis hijos menores, mis hijitos menores. Fallecí, entonces mis hijitos tienen derecho a mi pensión. Mi cónyuge, mi compañero permanente, mi hijito con una discapacidad. Él es el sobreviviente porque yo fallecí y quedaron ellos para que la reclamen. ¿Qué pasa en este tema de la indemnización sustitutiva para ellos? ¿Quién quiere dar lectura a esta diapositiva? Yo, profe, Catherine Meneses. Tiene la La palabra. indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivientes es la que le corresponde al sobreviviente del afiliado que fallece sin haber causado el derecho a la pensión. Esto es, sin haber cumplido los requisitos de tiempo y edad para tener derecho a la pensión. Bueno. ¿Quién quiere seguir porque es del mismo punto? Yo, profe Lorena Chávez. Lorenita, gracias. La indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivientes parte de la indemnización sustitutiva, que es la prestación económica que le corresponde al afiliado que habiendo cumplido la edad para pensionarse no cumplió el requisito de tiempo cotizado para pensionarse. Y por eso la norma dice que es equivalente a la que hubiera correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Segundo, en este caso, el afiliado ha fallecido sin haber cumplido los requisitos para pensionarse y sin haber reclamado la indemnización sustitutiva, caso del cual ese derecho pasa a quien le sobrevive, como puede ser el cónyuge, hijos, etc. Bueno, entonces ahí nos está diciendo la diapositiva, es que si esa persona que falleció no cumplía la edad en su momento, mis 57 años, y pues yo seguía ahí como nunca me percaté antes, tan pronto cumplí la edad de que podía pedir por indemnización sustitutiva ese ahorro que yo tenía de aportes a pensión, porque no me alcanzaba el tiempo de 1.300 semanas. No lo hice en su momento. Y finalmente, por alguna situación, fallecí. Entonces, como nunca lo reclamé, pasa a mis sobrevivientes. Entonces, hijos, cónyuge o hijos con una discapacidad la pueden pedir. Bueno, entonces mi padre o mi madre no cumplía la edad, que cumplió la edad, pero no cumplía las semanas, pero nunca pidió la indemnización sustitutiva y ahí quedó ese ahorrito, nosotros lo vamos a pedir, o yo lo voy a pedir cónyuge, o yo lo voy a pedir hija o hijo, bueno, o le queda a mis hijos menores
pero debe haber alguien que conozca el tema y les diga, ojo, porque pueden pedir esa plática. Bueno, y nos vamos al artículo 49, que nos habla de la ley 93, nos habla de la indemnización sustitutiva de pensión para sobrevivientes. Entonces, pueden darle lectura al artículo. ¿Quién la quiere leer? ¿Quién más está en profe, yo lo clase? leo. Gracias. Yo lo leo, profe. Artículo 49 de la Ley 100 de 1993. Indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. Los miembros del grupo familiar del afiliado que al momento de su muerte no hubiesen reunido los requisitos exigidos para la pensión de sobrevivientes tendrán derecho a recibir en sustitución una indemnización equivalente a la que hubiera correspondido en el caso de la indemnización sustituida de la pensión de vejez, previsto en el artículo 37 de la presente ley. Bueno, entonces eso nos dice el artículo 49. Ustedes sobrevivientes, cónyuge, hijos menores o con una condición de discapacidad, pueden pedir o recibir este ahorro. ¿Por qué? Porque mi padre o mi madre cumplían con la edad o mi cónyuge, pero no con el tiempo. Sin embargo, nunca pidió ese ahorrito. Entonces nosotros lo vamos a solicitar de acuerdo y nos vamos otra vez. Ese 37 es base para los temas de indemnización de sobrevivientes, de indemnización sustitutiva. Bueno, entonces, ¿qué dijo la Corte de ese tema? Cuando digo la Corte es que dijeron la sentencia, la jurisprudencia, que dijeron los magistrados ponentes de ese tema en caso de sobrevivientes. ¿Quién me quiere leer? Yo, profe, que termines. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que para acceder a esta prestación se requiere el cumplimiento de 3 requisitos a saber. Primero, ser miembro del grupo familiar del afiliado. Segundo, que esté al momento de su muerte no reúna los requisitos para dejar causado el derecho. Tercero, que no se le hubiera reconocido indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Entonces, si yo les pregunto, para acceder a esa indemnización sustitutiva de sobrevivientes, ¿cuáles son los requisitos que se deben cumplir o para quien los vaya a pedir? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los 3 requisitos? ¿Qué me quiere decir Nicolás? Nicolás. ¿Qué me quiere decir Dianita? Diana Caterine Meneses. Pues, profe, son los que le acabé de nombrar, pero pues con mis palabras sería que primero que todo tendría que ser, digamos, ejemplo, si que el papá se murió, ¿sí? Y él no tomó la pensión. Entonces, como uno es el hijo, entonces uno puede acceder porque pues pertenece, por así decirlo, a su núcleo familiar. El segundo, que sería que el papá al momento de la muerte no reuniera los requisitos para dejar causado el derecho. Esa parte sí no la entiendo muy bien, profe. Como causado el derecho, eso sí no, como que no lo entiendo. Pero, y el tercero es que, digamos, no, el papá no hubiera pedido, por así decirlo, una indemnización sustitutiva, que en este caso sería que el papá ya tenía la mayoría de edad, pero no tenía las semanas completas. Entonces, si el papá no lo tomó, entonces pues uno sí podría pedir esa pensión, por así decirlo. Entonces, cuando le dice que si no reúne los requisitos y cuáles son los requisitos para acceder a ese derecho, recuerde que es haber cumplido la edad, nuevamente lo digo, haber cumplido la edad
y no haber alcanzado a completar las semanas, en el público 1.350 semanas. Entonces el ejercicio decía, falleció mi padre o mi madre, en el caso que lo va a reclamar un hijo, y resulta que él ya había cumplido sus 62 años o 57 en el caso de mi madre, y pues no había alcanzado a aportar el tiempo, no reunía las 1.300 semanas, pero tenía derecho a reclamar ese ahorro de lo que él consignó en el tiempo de su vida y lo que le contó la empresa, esos 10 añitos. Entonces ahí hay una plática, nosotros vamos a reclamar esa devolución de aportes porque está en un fondo privado. ¿Sí? O esa indemnización sustitutiva porque está en el público. Bueno, pasamos al siguiente. ¿Qué más dice la Corte? Vamos ya, nos fuimos a jurisprudencia porque la Corte siempre, si la Corte no hubiese intervenido, no hubieran sentencias, no hubiera esa jurisprudencia, pues perdería esa plática, porque ningún sobreviviente podría reclamar, que no podría decir, no, en cambio va a decir, de acuerdo a sentencia tal, de acuerdo a lo que dijo la Corte, tenemos derecho porque, pues sea lo que sea, mi padre cumplió la edad a los 62 años y nunca pudo apuntar a una pensión, él murió de 70, hace unos meses, pero igual él tenía un ahorro porque no cumplía, él se lo aportó como 10 años. Entonces estoy pidiendo esa indemnización sustitutiva. Pero lo pido ¿por qué? Porque la Corte falló y peleó y dijo, eso le debe quedar a alguien, esa plática que ahorró ese señor no se puede perder. Y no se va a perder, van a perder el cónyuge o sus hijos. Porque la plata automáticamente el Estado la va a mandar para hacer pagos de los que están recibiendo pensión. Pero es que él ahorró en su tiempito. Entonces hay personas de pronto que con su edad ya y su estado de salud dicen, ¿para qué sigo esperando? A ver, yo completar toda la semana no voy a alcanzar, voy a pedir esta plática o devolución de aportes en mi privado como indemnización sustitutiva en el público. O qué carajo, voy a dejar eso ahí, algo le servirá a mis chinos o a mi cónyuge para que utilicen esa plata, pero es que toca decirlo, averiguarle, manifestarle, porque las familias muchas veces no saben y entonces hay jurisprudencia que dice, mire, pídanla porque se peleó y entonces es un derecho. ¿Qué más dice la Corte? ¿Quién me quiere ayudar? Yo, profe. Sí, señor. Es importante señalar que los beneficiarios de la indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivientes tienen derecho a ella solo si el afiliado en vida no la recibió la indemnización sustitutiva. Es claro que si el afiliado fallecido ya se le había reconocido una indemnización sustitutiva por vejez, entonces no procede reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, por cuando sería un doble beneficio, como bien lo precisa la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 42679 del 4 de mayo del 2016, con ponencia del magistrado Jorge Luis Quirós. Ah, sí, porque no falta el cónyuge o la cónyuge que dice, no, yo no sabía, no, él sí tenía ya pensión por vejez. Pero es que yo también estoy reclamando esa indemnización sustitutiva, porque es que, imagínense que, bueno, por allá se le dio por pedirla a él, si de pronto se equivoca el fondo y la da. Y puede que pase, pero después se va a generar un problema porque resulta que esa persona no tenía derecho porque ya tenía pensión de vejez. Ya tenía pensión de vejez y no puede la señora cónyuge ir a pedir pensión de sobreviviente, ¿no? Es que yo le sobrevivo a él y voy a pedir mi indemnización sustitutiva. Señora, ¿cómo se le ocurre si usted ya está recibiendo la pensión por vejez que tenía su señor esposo? Él ya había completado sus semanas, había cumplido su edad y estaba recibiendo pensión y le quedó a usted. Entonces no entendemos por qué usted está pidiendo también sustitutiva. No, porque ya quien tiene ya su pensión de vejez pierde automáticamente el derecho de pedir sustitutiva. Es quien cumplió la edad y quien no cumple las semanas.
Es el único que tiene derecho. Entonces, eso lo aclara esta sentencia del 2016, magistrado Jorge Luis Quirós. Pero miremos a ver qué más nos quiere decir ahí. Esto chiquitico es lo que dijo toda la sentencia resumida. Leen bien, con puntos, con comas. Y siempre que lean, ahí están las comillas porque no son nuestras palabras, son las palabras de otros. Abro comillas. ¿Pueden iniciar quién? ¿Y quién leyó la anterior? Maciel Castillo, profe. Maciel, muchas gracias. ¿Quién lee esta? Así repitan los que están en clase, no importa que esos son para su segunda nota. Me hace tanto decir quién quiere leer o quién quiere hablar. Profe, si quieres yo, igual, sigo. Abro comillas. Lo que, sin lugar a dudas, lleva a concluir que al existir una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, previamente reconocida bajo los preceptos del artículo 37 de la Ley 100 de 1993, excluye la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, más aún si se tiene en cuenta que por previsión del artículo 6 del decreto 1730 del 27 de agosto del 2001, reglamentario de los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 del 93, abro comillas otra vez, las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podrá volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto, cierro comillas. Mandato que, armonizado con el artículo 49, enfatiza aún más la incompatibilidad entre esas dos prestaciones, pues al ser la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, equivale a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas. Las cotizaciones con las que se tasó esta prestación no pueden ser base para proceder a calcular una indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. Cierro comillas. Bueno, entonces ahí el juez está diciendo, de pronto cambiemos el caso. Ahí que está diciendo la corte, está diciendo, ahora bien, si de pronto resulta que ya hicimos el ejercicio con Nico, que la persona recibió indemnización sustitutiva porque cumplió la edad y estaba cansado, y ya, pasó así, falleció. Entonces la señora cónyuge que estudió en recursos humanos, hizo ese curso y aprendió aquí en esta clase de seguridad social, que ella tiene que averiguar, porque cuando se casó con él ya llevaba 30 años trabajando, no sé, o lo conoció, perdóneme, lo conoció de 30 años y ya había trabajado de pronto en otras empresas, pero cuando lo conoció llevaba como 5 años en la empresa actual, cuando se casaron y bueno. Pero ella quiere averiguar de pronto si él trabajó desde joven. Entonces ella va a averiguar qué pasó y resulta que ella encuentra que sí, que él había trabajado desde que tenía 18 o 19 años, ya era mayor de edad y habían cotizado en diferentes empresas y resulta que al momento de fallecer, él había de pronto seguido aportando, no sé, no al momento de fallecer, sino al momento en que se retiró de la empresa 1 año y trabajó en otras 6 meses y trabajó y en un tiempo se quedó sin trabajo y aportó como independiente, fue como juicioso, pero igual cuando cumplió sus 62 años no le alcanzaban no le alcanzaba la semana, le dijo a alguien y él pidió su indemnización y gastó esa platica. Pero la esposa, ahora viendo este tema, dice, no, yo tengo que averiguar. Y se puso a averiguar en los fondos y resulta que sí, él empezó a trabajar desde jovencito y él pidió esa indemnización sustitutiva cuando pidió que estaba en vida y puso un negocio, y por eso es que tiene unos gran hipermercados, pero por desconocimiento pidió, pero él no sabía que él sí tenía semanas para pensión. Entonces eso lo va a hacer la señora.
ella se va a poner a trabajar y dice, mire que él sí tenía derecho. Y fue por error que le dieron esa indemnización. Y ahora pues entonces yo voy a solicitar que le descuenten lo que le dieron en esta época y que él continúe y que esa pensión la voy a seguir recibiendo yo. Entonces, es ahí donde nuevamente, venga, váyanse para todos estos artículos, 37, 45, 49, que eso ya lo va a hacer el abogado laboralista y le va a mostrar al juez laboral, venga, eso fue por error, que él pidió eso, ese ahorro en vida, pero nadie lo asesoró de que él sí tenía las semanas. Entonces ahora estamos haciendo ese trámite nosotros, su cónyuge sobreviviente, o su hijo sobreviviente, entonces vamos a reclamar. Bueno, vamos a ver qué sigue. Entonces, aquí, ¿qué pasó con la sala laboral? Dice que la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, en esa sentencia de mayo de 2018, con ponencia de ese magistrado Mauricio Burgos, ¿qué dijo? Abro comillas, ahora sí ayúdenme porque me duele mi garganta. Tiene la palabra 11 estudiantes, pero solamente me están participando 1, 2, 3, 4, 5. Hay 6 que hoy no han hablado. Tiene la palabra, abro comillas. ¿Qué dijo ese magistrado ponente a través de la sentencia 55447 de mayo del 2018? ¿Qué dijo la sala laboral? ¿Quién Yo, quiere? profe. ¿Quién? Lorena Chávez, profe. Lorenita, las mismas que están en clase. Tiene la palabra, gracias. Abro comillas. Para responder esta acusación, basta señalar que la circunstancia de haber recibido los beneficiarios los saldos de la cuenta individual del causante en virtud de la devolución efectuada por la administradora demandada no los priva de la posibilidad de acceder a la pensión de sobreviviente. Deprecada. Deprecada, pues como lo ha sostenido la jurisprudencia de la sala, tanto la devolución de saldos como la indemnización sustitutiva son prestaciones que tienen el carácter de provisionales y que no constituyen en obstáculo para el disfrute de la prestación periódica cuando se demuestra que existe el derecho a ello. Por eso la prestación, por ser la pensión la garantía máxima de la seguridad social y un beneficio irrenunciable en los términos del artículo 48 superior. Entonces, muchas gracias, mi niña. Como lo acaba de mencionar, nuevamente dice, ese artículo 48 superior de la Constitución dice que es un derecho fundamental irrenunciable. Entonces, tiene derecho esa cónyuge sobreviviente a reclamar. Así haya sido por error lo que haya sido que hizo el señor, ese ahorro está ahí y es irrenunciable. Entonces queda para los sobrevivientes. Bueno. Triste que no están todos en la clase, haciéndola activa, haciéndola participativa. Muchas gracias Vanessa, Maciel, Kevin, Wendy, Paula Andrea, Diana Caterín por estar atentos a la clase, estar participando. Mañana continuamos y por favor envíenme todos el ensayo a mano de la mejor manera, porque de esos mismos ensayos, de todas estas clases, pues no quiero medir el conocimiento en número ni en letras, pero yo los pongo a hablar, a participar y espero que sean todos. Mañana nuestra clase número 12, ya las que nos restan, pónganse muy juiciosos. Bendiciones para todos, muchas gracias por su asistencia. Van prendiendo la cámara, se van despidiendo uno a uno. Y hago el último llamado a ver quién está. Hay 3, 6, 9 y 11 estudiantes. De 15 faltaron 4, pero quiero tener clara la asistencia. Comienza Silvia, muchas gracias. Sí, profe. Bueno, mi Silvia, prende su cámara. Muy buenos días.
Entonces, No, profe, es que reconfirmo no su sé qué le pasa a asistencia. una en la cámara. Sigo intentando arreglarla, pero nada, profe, qué pena. Ah, bueno, mi Silvia, me envía un saludo en el chat que queda ahí grabadito. Bueno, Vale, el profe. comentario de la clase. Gracias. Caterine Meneses, Caterine, muchas gracias. Vale, profe, muchas Gracias por su gracias. participación, por el apoyo a la clase, y más que una lectura, esas lecturas en la medida que ustedes la hacen, les van dejando análisis de lo que vamos conversando de la clase. Entonces, es muy importante que estén todos. Gracias. Vale, profe. Danielita Lara, Señora, tengo aquí a mi Daniela. ¿Qué pasó, mi Daniela, hoy? profe, yo participé. Danielita Lara, sí, Danielita. Bueno, voy a Sí, colocarle aquí señora. su punto. Tal vez se me había pasado, pero mañana lo espero más activo, Danielita. Bueno, Bendiciones. señora. Muchas gracias. Crazy. No, profe. Crazy, muy buenos días. Señora, profe, buenos días. Mami Crazy, ¿cómo va hoy? Mientras tanto, Silvia, muchas Bien, sí, gracias. señora. Ya leímos el chat. Mi Crazy, hoy la noté muy calladita, estoy muy participativa. Mañana sí la espero con todas las de la ley. Bueno, Sí, gracias, Lorenita. hoy Muchas estuve un gracias. poquito silenciosa, es que estaba haciendo el almuerzo. Ay, no, qué eres. Bueno, me pone juiciosa. Angie, Paula, Lorena, Juan, prendan sus cámaras. Muchas gracias, pero quiero verlos a todos antes de cerrar, que quede como la foto de la grabación. Profe, qué pena contigo, es que la cámara de mi computador no sirve, entonces la tengo dañada. Y por eso no la puedo prender. Escríbame al chat, mi niña, es tan amable de una vez. ¿Y quién falta? Paulita. Juan, muchas gracias por sus aportes. Muy juiciosos. Mañana pronto hacemos un quiz iniciando clases. Bendición. Lindo día para todos. Bueno, profe. No, profe, que esté bien. Gracias. Nos vemos Chao, mañana. profe. Lindo día. Ah, profe, muchas gracias. Paulita juiciosa. Chao.